Espero que hayan tenido un fin de semana reparador, que hayan recuperado fuerzas. Buenas tardes, pues a quienes se han manifestado ya en el chat, estimada Cindy, Freddy, Aura, Álvaro, estimada Evelyn, buenas tardes, Byron, Karen, Martín, José Cristian, Giovanni, Anabela, Marilyn, Diego, estimado Javier Sarmiento, Paola, Giovanni, Heriberto, Mónica, a todos los que se están pronunciando, estimada Brenda, bueno, a todos los que se están sumando en esa transmisión, estimado Giovanni, Cris Cortave, Wendy, saludos mi estimada Wendy. Sean bienvenidos entonces a la sesión de trabajo del día de hoy. Es un gusto, un honor volver a compartir con ustedes. El día de hoy nos toca abordar ya, concluir el tema de los principios, ¿sí? Los principios del derecho procesal del trabajo. Es un tema, esperamos avanzar rapidito y dar por agotado este tema el día de hoy. Bueno. Mi estimado Diego, buenas tardes. Ronnie, a todos bienvenidos. Siendo ya las 18 horas con 5 minutos, vamos a dar inicio entonces. ¿Oyeron? Recording in progress. Bueno, aunado a los principios que vimos en la clase anterior, el día de hoy vamos a ver los últimos principios que nos hace falta por desarrollar, ¿sí? Son 5 principios que nos hace falta desarrollar, si no mal recuerdo, y que los vamos a ir viendo en el transcurso de la presente clase. Bueno, vamos a empezar, mi estimado David, seguimos con el tema de los principios del derecho procesal colectivo del trabajo. Son los que iniciamos en la clase anterior y los vamos a continuar el día de hoy. Bueno, el primer principio que vamos a ver el día de hoy es el principio de necesidad, ¿sí? Principio de necesidad. ¿De qué nos habla este principio de necesidad? Miren, el principio de necesidad nos habla que a través del proceso colectivo, ¿sí? Buscamos encontrar los derechos difuminados, ¿sí? No individualizados de cada uno de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Vean, quiere decir que los principios y los derechos que logremos a través de la negociación colectiva, ¿sí? Son de la colectividad, es decir, de todos los trabajadores, pero que no pertenecen a un trabajador en particular, ¿sí? De la negociación colectiva, vamos a ver que los negocios, que los derechos que se obtienen son de todos. Vamos a ver, vamos a ponerlo un poquito en castellano. ¿Qué quiere decir este principio de necesidad? El principio de necesidad nos habla, bueno, individualmente, ¿sí? Individualmente los trabajadores tienen necesidades de algunos derechos. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos como los que los hemos abordado. Puede ser que a Álvaro Aguilar le interese que en la institución donde él trabaja den una licencia para el estudio del examen técnico profesional. A él le interesa, a Álvaro Aguilar, le interesa que den 30 días con goce de salario, una licencia con goce de salario para el examen técnico profesional. Por el contrario, a Wendy le puede interesar, ella está por retirarse de la empresa, consiguió un mejor trabajo, pero ya tiene 10 años laborando en la empresa. Y resulta que si ella presenta su renuncia, no le va a asistir el derecho a una indemnización. Entonces, ¿a Wendy qué le interesa? A Wendy le interesa que se regule el derecho, como se le denominaba anteriormente, la indemnización universal, ¿sí? Que no importando que ella presente su renuncia, le asista el derecho a la indemnización. Y de repente puede ser que a Germán Alvarado le interese que consideren que cada año se le pueda dar como día de descanso el Día del Padre, ¿sí? Como ven, existe una serie de pretensiones y de derechos difusos. No son los mismos los de Álvaro, no son los mismos los de Wendy, no son los mismos los de Germán. Pero resulta la necesidad, sí, de ahí el nombre del principio de necesidad, que sea a través de la negociación colectiva
que se busque encontrar todos esos derechos, ¿sí? Es por eso que decimos que los derechos pertenecen a la colectividad y no a una persona individualizada, porque en determinado momento le va a aplicar a algunos trabajadores unos derechos y en otros casos les va a aplicar a otros trabajadores otro tipo de derechos, ¿sí? No sé si me di a entender ahí con este principio de necesidad. Trato de ser lo más explícito y tratar de llevarlo a la práctica. ¿Me entendieron la explicación de este principio de necesidad? Reitero rapidito, el principio de necesidad deriva en que es por medio de la negociación colectiva que buscamos, ¿sí? Los derechos difuminados o las pretensiones de los derechos que están difuminados en cada trabajador producen que al final los derechos sean de la colectividad pero no de nadie en particular, ¿sí? Sino que le van a asistir a cada trabajador en el momento oportuno. En la negociación vamos a ver, reitero los ejemplos que manejamos, que existe una serie, vamos a platicar de un proyecto de pacto colectivo de trabajo, sí, de un proyecto de pacto colectivo de trabajo, pero a algunos les va a interesar los ejemplos que les dije, que exista una indemnización universal, a otros les va a interesar que den el asueto del Día del Padre, a otros les va a interesar que den una licencia con goce de salario para estudiar privados, a otro le podrá interesar que en vez de alguien que le encanta viajar, dice, miren, en la empresa nos dan 15 días de vacaciones anual, yo necesito 20 porque entonces me da tiempo de viajar un poquito más, y así sucesivamente podríamos encontrar muchos ejemplos de intereses o pretensiones individuales, pero que se logran a través de la colectividad. Y decimos que no son propiedad de nadie, porque aunque Álvaro tenía la intención de que lo que se aprobara era una licencia con goce de salario para estudiar mis privados, resulta que dentro de un año, que gracias a Dios ya gané mis privados, como ahora ya no tenemos 15, sino 20 días de vacaciones, pues me doy un viajecito como premio, ¿sí? A ver probado mis privados y demás. Entonces, por eso decimos que los derechos son de la colectividad y no de una persona en general. No sé, mi estimado Cristian, si con este ejemplo que di quedó claro, o me dice alguien si hubiera otra duda en cuanto a este principio de necesidad. Tengamos en cuenta también, ojo ahí, por favor, pónganme muchísima atención, que los derechos que se obtengan producto de la negociación colectiva, como son de la colectividad, le asisten incluso al trabajador que aún no llega a la empresa o a la institución. Es decir, hoy, 9 de agosto, firmamos un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Y resulta que yo, Fernando Chacón, ingreso a trabajar a la empresa el próximo martes 17 de agosto. También me aplica ese beneficio de que ahora que yo entro, resulta que dentro de un año no voy a gozar de 15 días de vacaciones, sino que voy a gozar de 20 días de vacaciones. Resulta que, como ya quedó regulado desde la semana pasada, que tengo licencia de un mes para estudiar para mis privados, también me asiste ese derecho para estudiar los privados. Entonces veamos que esta negociación colectiva, los derechos son de tal manera de la colectividad, ¿sí? De la colectividad, que entonces los beneficiados son todos los trabajadores, incluso, ojo, aquellos que no han llegado a la empresa. ¿Dudas o consultas aquí, estimados jóvenes? ¿Ninguna duda o consulta? Estimado Diego. Sí, Lick. La pregunta es un poco absurda, pero quisiera ver si cabe en si hay cabida para eso. Digamos que me encuentro hasta las orejas de deudas. ¿Podría yo proponer al patrono y que haya cabida en el principio de necesidad que se me dé una liquidación como parte de contemplar la necesidad económica que tengo? Digamos que le den una indemnización parcial. Así es, como quien dice, finiquitar la relación, simplemente como para iniciar otra vez el conteo de los días laborados. Creo que eso se ha visto en algunos escenarios, simplemente que el patrón no lo permita, pero no creo que sea un principio procesal. Pero no es, mi estimado Diego, no es, digamos, legal. Un patrono podría acceder de buena manera, digamos,
pero aún así al trabajador le asistiría, porque la ley es clara y recordemos que los derechos son irrenunciables. Es una indemnización al final efectiva de la relación de trabajo por el tiempo servido. Aquí lo que estaríamos haciendo es una simulación, mi estimado Diego, y el patrono podría caer en el error de simular esa conclusión de la relación de trabajo, lo indemnizaría parcialmente, que de hecho era una práctica que tenían algunas empresas, oyeron, los call centers, algunos call centers operaban e indemnizaban a la gente cada año. Empezaba la gente a trabajar en enero, los indemnizaban en diciembre y pareciera que en enero era una nueva relación de trabajo. Resulta que hubieron trabajadores que demandaron por su indemnización por la totalidad de los años laborados y los juzgados les fallaron a favor en virtud que el derecho es una indemnización por la totalidad de los años servidos y tomaron esos pagos anuales solo como beneficios económicos, mi estimado Diego. Entonces, aún lo tienen, dice a Adonías aquí, Distelsa. Mala práctica para el patrono, ¿oye? Mala práctica para el patrono. Y de hecho, la naturaleza, reitero, de este derecho es que realmente el trabajador goce de alguna manera, por decirlo, de algún ahorro, es una medida previsora para que cuando culmine su relación de trabajo tenga cierta disponibilidad económica que le permita realizar proyectos o aguantar conseguir otro trabajo, etcétera, pero es una simulación, Entonces, aquí Brenda nos menciona otro ejemplo, dice se les descuenta un porcentaje para adelantar dinero y aquí nos vemos, sí, aquí vemos que ya empiezan a jugar con varias simulaciones que derivan, les digo, en la práctica, en que el trabajador al final demanda la totalidad de los años de indemnización y los juzgados se la declaran con lugar, ¿oyeron? Se la declaran con lugar. Ahí tal vez cabría, mi estimado Diego, que si alguien está endeudado, digamos en asamblea, eso lo vamos a ir viendo despacito, pero en asamblea, donde se lleve a cabo el acuerdo de plantear una negociación colectiva, los trabajadores podrían decir ahorita en tiempo de pandemia a los representantes, sí, que vayan a llevar la negociación, a los integrantes del comité ejecutivo, decirles, miren ustedes, estamos tan fregados que le podríamos pedir al patrono un bono único, ¿sí? Un bono único, un bono pandemia 2021, que nos reconozcan 2,000, 3,000 quetzales o un salario ahorita en el mes de septiembre por esta única vez para podernos recuperar de deudas. Eso sí podría ser, mi estimado Diego. Por ahí podría ir encaminada la solicitud. Pero no sé si estamos ahí claros, mi estimado Diego. Perfecto, licenciado. Gracias por la aclaración. Vaya, pues, mi estimado Diego. Dice Maya, adelante, ¿quién me iba a hablar? Perdón, buenas noches, mi nombre es Catherine Bobadilla. Solo una consulta con el temita que tocó, lo de la liquidación. Fíjese que el año pasado, con respecto a la pandemia, no sé si parece que varias empresas liquidaron a la gente, pero no con la totalidad, argumentando que por la pandemia, pues les dieron menos. ¿Se puede demandar en ese caso? Sí, totalmente, mi estimada Catherine. Si no les pagaron, tienen todo el derecho de demandar, mi estimada Catherine. Ahí no hay vuelta atrás. Acuérdense que les decía que obviamente no existe una manera previa de obligar al patrono a cumplir a cabalidad los derechos de los trabajadores. La vía es el juicio ordinario laboral. Totalmente válido para los trabajadores, mi estimada Catherine. Ok, muchas gracias, Lick. Bueno, Licenciado, perdone. Adelante, mi estimada Mirna, y después Adolfo. Adelante, Mirna. Buenas noches. Fíjese que tengo, en cuanto a este principio de necesidad, tiene que ver con con la naturaleza de cada empresa, ¿verdad? Y cómo se encuentre la empresa y esas necesidades que tenga. Me imagino van a ser diferentes en cada empresa lo que se va a negociar en este preciso derecho de necesidad. Por ejemplo, también en el tema de las mujeres, también podría ser algunas necesidades básicas de ellas dentro de la empresa que se puedan negociar también pero estas necesidades, licenciado, siempre se tienen que hacer valer a través del sindicato para que sean dentro del marco del pacto colectivo. ¿Es así?
Sí, digamos, mire mi estimada Mirna, sí, efectivamente las necesidades van a variar en cada empresa, incluso dentro de una misma empresa, las necesidades van a variar con el paso del tiempo. Regresemos al ejemplo. Hoy, 9 de agosto de 2021, negociamos que nos den una licencia de un mes con goce de salario para estudiar el privado. Dentro de 3 años que negociemos el nuevo pacto, ya no nos va a interesar esa licencia porque ya se encuentra regulada. Seguramente dentro de 3 años va a ser que nos den un bono para imprimir la tesis. Se me ocurre. Entonces, puntualmente, mi estimada Mirna, sí, las necesidades van a ser variables dentro de cada empresa, dentro de cada institución o incluso en la renegociación de los pactos. Y no necesariamente se van a cumplir todas las necesidades de todos los trabajadores. Por eso hablábamos de pretensiones de derechos difusos de una colectividad, pero como es una negociación, puede ser que en algún momento el patrono no accedió a dar la licencia con goce de salario para estudiar privados, pero en compensación sí dio 5 días más de vacación anual. O sea, la negociación está abierta y sí son distintas en cada momento, mi estimada Mima, Consuelo. Ahora, en cuanto a que si es forzosamente por medio del sindicato, mire, es la vía que la ley establece. Podría ser que un trabajador, pero esto ya son, aquí ya estamos hablando de escenarios rebuscados, que un trabajador, un grupo de patronos de trabajadores con el patrón en una plática amistosa, en un almuerzo, le propusieran un aumento de salario y aceptara. Y les digo, ya son casos extremos, pero la vía de la negociación colectiva es por medio de los sindicatos y del grupo coaligado, mi estimada Mima Consuelo. Eso es lo que establece la ley. No sé si resolví puntualmente sus preguntas. Bien, Lick, muchas gracias. Estimado Adolfo, adelante. Muchas gracias, licenciado. Viera, licenciado, que yo conocí un caso en el cual en una determinada empresa ya habían una cierta cantidad de trabajadores que tenían varios años de estar laborando en dicha empresa, pero, o sea, constantemente, cada año o cada 2 años, liquidaban a cierto grupo y así sucesivamente. Entonces, como yo más o menos nos habían explicado eso en los cursos pasados, de que no aplicaba eso, sino que la indemnización tendría que ser al final. Pero estuve averiguando por ahí en esa empresa y pues estaban comentando que lo que hace el patrono es de que tiene como dos empresas trabajando así simultáneamente. Y entonces lo que hace es como cambiar de liquida en los primeros 2 años, liquida de una empresa y traslada al trabajador a otra, pero sigue ejerciendo las mismas funciones. Entonces aplicaría este estado de necesidad en cuanto a que todos los trabajadores que ya tienen determinados años constantemente los están liquidando de esa forma, y que más que todo como que solo simulan la liquidación y siguen ejerciendo las mismas funciones. Sí, miren, solo 2 cosas, jóvenes. Vean, el estado de necesidad, para que les quede claro, les dije, ¿verdad? Es por medio de la negociación colectiva buscar un conjunto de beneficios, ¿sí? O de derechos que son propiedad de la colectividad y no de alguien individualmente, ¿sí? Se toman las pretensiones de los derechos que están difuminadas en cada trabajador y en esa necesidad se consolida para ir a la negociación colectiva, ¿sí? Solo para dejárselos claro. Ahora, lo de la indemnización, jóvenes, para que no se me pierdan, ese fue solo un ejemplo, digamos, no es que forzosamente se materialice, que el principio de necesidad se materializa peleando el derecho a la indemnización. No, ojo ahí, por favor, no se me confundan. Yo solo utilicé el ejemplo de la indemnización como que alguien tenía la necesidad de que regularan la indemnización universal porque quería renunciar. Derivado de eso, pues ya hablamos del tema de la indemnización, pero por favor, para que no se me confundan, el principio de necesidad quiere decir individualmente los trabajadores tienen pretensiones de algunos derechos y
a través de la negociación colectiva logran algunos de ellos, que puntualmente, por los ejemplos que utilizamos, algunos les son benéficos, a otros no. Mi estimado Adolfo, para no profundizar mucho ahí, miren jóvenes, porque se nos va a ir el tiempo y necesito terminar este tema hoy, ahí existe una simulación, mi estimado Adolfo. Ahí existe una simulación, lo que pasa que ya depende de la habilidad del abogado que asesore a los trabajadores para demostrarlo dentro del juicio, que al final el patrón no era el mismo, porque le daban el servicio, la dirección inmediata, quien daba los insumos y demás, era una misma persona, simplemente cambiando de empresas para una simulación. Recuérdese que existe lo que se llama simulación en fraude de ley. Por lo que, si el asesor logra demostrar de los trabajadores que el patrón no era el mismo, que solo era un fraude el cambio de las empresas, le daría con lugar la demanda a los trabajadores y les asistiría una indemnización por todos los años de servicio. ¿Estamos ahí, mi estimado Adolfo? Adolfo. Bueno, ahí estamos, Adolfo. Miren, perdonen, jóvenes, tengo que avanzar. Dice Maya, ¿qué pasa si los contratos son anuales? No importa, mi estimada Maya, que los contratos sean anuales. Si se renuevan el 1 de enero, la relación de trabajo es una sola, ¿sí? No es una relación de trabajo por contrato. La relación de trabajo es una sola, indistintamente que se vayan materializando en distintos contratos de trabajo, que recuérdense que al final se toma también como una simulación estar partiendo los contratos de trabajo, pero eso es derecho del trabajo 1, jóvenes, no me puedo meter mucho ahí. Dice Renato, ¿tendrá fundamento legal de este principio, Lic? El 106 constitucional, estimado Renato, acuérdese que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿sí? Y otros principios que podría conjugar ahí, pero se nos va a ir el tiempo, jóvenes. Dice Josué, ¿cómo funciona el caso del pago de los diferidos de la USAC? Producto de una negociación colectiva, sí, lograron salarios adicionales dentro de la USAC que se denominan diferidos. Son 2 diferidos que tienen cada uno distintas formas de pago. Perdone, mi estimado José, que no profundice, pero se nos va el tiempo. En otras instituciones, este salario extra es lo que les decía. En el MP, el bono de Semana Santa, o el bono de pescado, o el bono de Reyes, etcétera, ¿sí? Es continuidad laboral desde el primer día, excelente. No nos vamos a meter a plazos. Bueno, ¿alguna otra duda puntual sobre el principio de necesidad, jóvenes? Si no hay ninguno, avanzamos porque tenemos que terminar hoy. Bueno, el siguiente principio tiene mucha relación con un principio que vimos en la clase pasada, ¿sí? Principio de indeterminación y representación adecuada. Se recuerdan que en la clase pasada vimos el principio de bilateralidad no individualizada, en donde hablamos quién era el legitimado, ¿sí? Para representar, ¿sí? Bueno, en este principio de indeterminación y representación adecuada, vean que los principios básicamente van de la mano. Aquí estamos hablando que en el proceso colectivo no existe un número determinado de trabajadores, ¿sí? Les digo que va de la mano del principio que vimos la vez anterior. En una empresa pueden ser 200, 300 trabajadores. El juez de inicio no lo sabe. El juez de inicio no lo sabe, ¿sí? Entonces, resulta que en el proceso, el número de personas afectadas o de trabajadores con la negociación es indeterminado porque comparecen al desarrollo del proceso colectivo únicamente aquellos que ostentan la representación, como lo vimos en la vez anterior. Recalcamos aquí que aunque solo unos pocos sean los que suscriben el convenio, los derechos son para todos los trabajadores, inclusive para aquellos que van a iniciar su relación de trabajo con posterioridad a la firma del convenio o del pacto colectivo de trabajo. Por ejemplo, un ejemplo rapidito aquí del principio de indeterminación y representación adecuada. Vean, un caso sonado es en el organismo judicial, en el que, si no estoy mal, es el STOJ, el sindicato más grande, y dentro de sus estatutos está que ni jueces ni magistrados pueden formar parte del sindicato, ¿sí? Vean lo interesante, jueces y magistrados no pueden formar parte del sindicato, pero resulta que cuando el STOJ
hace una negociación, sí, realiza una negociación con la Corte y, por ejemplo, logran un bono o logran un aumento del 5% del salario, este también le aplica a los jueces y magistrados, ¿sí? Principio, reitero, de indeterminación y representación adecuada. Esto quiere decir que quien representa a la totalidad de los trabajadores de la institución. Y pongo como ejemplo el organismo judicial, porque lo que les digo, dentro de los estatutos, curiosamente, de este sindicato establece que ni jueces ni magistrados pueden formar parte del sindicato, porque son empleados de confianza, así lo toman ellos en la confección de sus estatutos desde que fue creado. Pero vean cómo los beneficios sí les asisten. No puede ser afiliado, pero los beneficios que el sindicato logre le asisten también a ellos. Bueno, y hablamos de indeterminación y representación adecuada. Les digo indeterminación porque no se puede tener el número exacto de trabajadores, y representación adecuada porque cada uno de los actos que se realicen dentro del proceso inciden en la totalidad de los trabajadores. Es decir, se le notifica una negociación colectiva, lo vamos a ver más adelante, se aprueba en una asamblea, ¿sí? El sindicato lo aprueba en una asamblea, pero delega a 3 o a 9 miembros, eso ya lo vamos a ver despacito, no tiene que ser el comité ejecutivo en pleno si hablamos de un sindicato, y sabemos que cuando hablamos de un grupo coaligado hablamos del comité ad hoc. Todas las actuaciones procesales que efectúe y que le sean notificadas a las que representan a la colectividad se tienen por bien hechas, ¿sí? Se tienen como efectuadas a la totalidad de los trabajadores, ¿sí? La representación adecuada quiere decir que todos los actos que ejerzan quienes representan la negociación colectiva se tienen por bien hecho dentro del proceso. No podría venir una persona, Fernando Chacón, si soy miembro del sindicato, si avalé que fueran 3 personas las que negociaran, no podría yo venir a después a argumentar que no fue debidamente notificada alguna resolución o que no estoy de acuerdo con alguna negociación que se haya llevado ante el Tribunal de Conciliación, si yo en su momento ya consentí que fueran otras personas las que ejercieran la representación, y este principio me establece que se tienen como válidas cada una de las actuaciones que realizaron quienes ejercen esa representación. ¿Queda claro este principio, jóvenes? ¿O quedó aquí un poquito de duda? Licenciado, esto trae a colación también lo que usted decía en las clases anteriores en cuanto a la representación también adecuada. Tiene que ver también, por ejemplo, cuando hay varios sindicatos y el mayoritario, el que tiene más integrantes, es el que va a negociar estas situaciones, ¿verdad? Exacto, lo que les decía. Viene ligado con esto de una representación adecuada. No puede ser el otro sindicato con menor número de afiliados. Exacto. Y vean aquí. Principio de bilateralidad no individualizada, se recuerdan que me decía que tenía que ser legítimo y tener la representatividad, ¿sí? Ahora, este principio que estamos viendo ahorita, el principio de indeterminación y representación adecuada, me establece que una vez definida quién es el representante, todas las acciones que se desarrollen dentro del juicio y todas las notificaciones que se realicen dentro del mismo son válidas para la colectividad de los trabajadores, que es a quienes están representando en ese momento. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda todavía? ¿Estamos jóvenes? ¿Está claro o muy confuso todo? Si no, seguimos. ¿Estamos claros? Sí, ¿seguros? Bueno, pues si no me dicen, y aunque no explotemos el contenido hoy, no importa, pero me interesa que todo quede claro. Bueno, el siguiente principio es el principio de autonomía. ¿A qué nos referimos con el principio de autonomía? Vean, yo les he hablado que cuando hablamos del juicio ordinario laboral y del juicio ordinario civil son muy parecidos, ¿sí? No obstante, uno se puede diligenciar en una sola audiencia y el otro, como lo dije la vez pasada, lleva sus plazos más extensos.
Incluso, por ejemplo, si vemos otros procesos de conocimiento, por ejemplo, veamos el juicio sumario. No sé si algunos de ustedes estuvieron el semestre pasado con alguno de los profesores que decía el juicio sumario es un ordinario con plazos chiquitos, ¿sí? Son muy similares, ¿sí? Cuando hablamos de autonomía dentro del proceso colectivo de trabajo, hablamos porque verdaderamente tiene algunos principios, como ya lo vimos, o incidencias del juicio ordinario laboral, pero con peculiaridades, sí, que le son únicas de este proceso colectivo. Es decir, el proceso colectivo de trabajo es sui generis, único en su especie. ¿Y por qué? Veamos, pues aquí me interesa que nos vayamos ya familiarizando con el proceso. Vamos a ver más adelante, pero ustedes tienen que ir ya teniendo en cuenta que forzosamente tiene que haber una vía extrajudicial, ¿sí? Denominada la vía directa y el arreglo directo. Si esas fases no se agotan previamente, ¿sí? Si no hay esa parte de conciliación extrajudicial o al menos el deseo de trabajadores y patronos de ponerse de acuerdo, no se puede llegar a la vía judicial, ¿sí? Un requisito sine qua non es que tiene que calificarse que efectivamente se agotó esta vía extrajudicial, reitero, denominada para cada caso, que lo vamos a ver despacio, me interesa que se relacionen con los términos, denominada vía directa o arreglo directo. Bueno, una vez que se ha agotado esta vía, es interesante porque se interpone la solicitud, como lo vimos la vez anterior, artículo 381, se interpone la solicitud ante un juez unipersonal, que es el que califica que se haya cumplido con los requisitos. Una vez calificado, se integra un tribunal de conciliación. Miren aquí lo particular. Primero, que tiene que haber una fase extrajudicial. Segundo, conoce el proceso de inicio un juez unipersonal, juez de trabajo y previsión social. Acto seguido, manda a integrar el tribunal de conciliación dentro del mismo proceso. 3. Posteriormente, si no hay arreglo, sea que vaya al arbitraje o que se siga el camino de la huelga o el paro, en donde el proceso lo conoce nuevamente el juez unipersonal. Incluso vamos a ver que hay un caso en donde el proceso colectivo de trabajo debe elevar en consulta a la Corte Suprema en una parte del trámite, ¿sí? Entonces, vamos a que la autonomía entonces es la peculiaridad y los sui generis que es el proceso colectivo de trabajo, en el que, reitero, forzosamente hay que agotar una vía extrajudicial, califica el juez de trabajo de manera individual cuando se hace ya el inicio del conflicto colectivo. Dentro del proceso integra un tribunal, ¿sí? 3 personas, un tribunal, y de no llevarse a cabo una negociación puede continuar en un tribunal de arbitraje o, si va al paro o a la huelga, regresa a conocer un juez unipersonal, ¿sí? A eso se refiere este proceso, este principio de autonomía, las características muy puntuales que revisten a este proceso. Incluso vamos a ver en la siguiente clase, les adelanto, que una de las características es que todos los días y horas son hábiles, similar a lo que sucede en el amparo. Pero no me voy a adelantar ahí, solo lo quería seguir utilizando como ejemplo para que vayamos concientizando que este proceso es totalmente distinto, tiene incidencias muy distintas a cualquier otro proceso que podamos ver en cualquier otra rama del derecho. ¿Dudas o consultas ahí, jóvenes? Perdón, licenciado, a mí no me quedó muy claro esto. No quedó claro. Yo sí tengo una duda con respecto a este principio. ¿Es aplicable cuando es colectivo? Colectivo, derecho colectivo, Okay. Derecho procesal colectivo. Okay. Miren, mi estimada María Cristina, vean. Se refiere a que es autónomo porque lo que les decía al inicio, por ejemplo, si comparamos el trámite, olvidémonos de los plazos ahorita, pero el trámite del juicio ordinario laboral, del juicio ordinario civil, del juicio sumario civil, nos vamos a dar cuenta que el trámite es muy similar. Interposición de la demanda, hay excepciones, o el emplazamiento, excepciones, se apertura un periodo de prueba, es un juez unipersonal que conoce, ¿sí?
Y ninguno de ellos tiene como requisito, por ejemplo, o cualquier otro proceso, ¿sí? En materia de naturaleza mercantil o de esa índole, como obligatoriedad una fase extrajudicial previa, ¿sí? Una característica de inicio del proceso colectivo de trabajo es que exige una fase extrajudicial previa, ¿sí? Nos obliga a que haya lo que conocemos como arreglo o vía directa, que eso lo voy a explicar despacito, es parte de la segunda unidad, pero para que se vayan familiarizando con los términos, nos dice forzosamente usted tiene que tratar de negociar antes de ir al juzgado. Solo hasta que usted agotó esta negociación, usted puede interponer o iniciar el conflicto colectivo, ¿sí? Ya en la vía judicial. Aquí vienen otras particularidades. Califica el escrito inicial un juez personal de trabajo, como que estuviéramos en un juicio ordinario. Pero otra característica muy peculiar es que de inicio ese juez de trabajo unipersonal manda a conformar un tribunal de conciliación. Entonces vemos que en el resto de los procesos, el que conoce de todo el proceso es únicamente el juez de primera instancia, digamos, unipersonal. Aquí conoce el juez unipersonal, conforma un tribunal de conciliación, ya hablamos de un tribunal, y puede ser que si no se llega a un arreglo y hay que seguir a la huelga o al paro, conoce nuevamente el proceso solamente el juez unipersonal. A eso se refiere este principio de autonomía, mi estimada María Cristina, que cuando usted lo compara con otros procesos del derecho común o incluso del propio del juicio ordinario laboral, se va a dar cuenta que su desarrollo es totalmente distinto y tiene incidencias que son únicas y exclusivas de este proceso colectivo laboral. No sé si quedó ahí, mi estimada María Cristina, o sigue habiendo duda. Sí, está bien, licenciado, gracias. ¿Segura? Sí, gracias. Va, está bien, pues, excelente, excelente. Bueno, vamos al siguiente principio, que es el principio de la reparación, mejora o reivindicación. Principio de reparación, mejora o reivindicación, que se toman como sinónimos. Vean, ¿por qué hablamos principio de reparación? El juicio, dentro del proceso colectivo de trabajo, existen algunas garantías que tienen los trabajadores. Vamos a ver que dentro de la negociación colectiva, cuando se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿sí? Se plantea una negociación en la fase extrajudicial, trabajadores y patronos no se ponen de acuerdo, los trabajadores dicen, señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, presentamos nuestra solicitud de negociar un pacto a través de el conflicto colectivo de carácter económico-social en virtud que no pudimos llegar a un acuerdo con el patrono. En ese momento, sí, en ese momento, el juez toma algunas medidas preventivas para evitar que el patrono tenga represalias hacia el trabajador por querer intentar una negociación, y es el derecho de reinstalación, ¿sí? El derecho de reinstalación. Esto lo vamos a ver despacito, pero en el 380, sí, en el 380 dice, a partir del momento que se refiere al artículo anterior, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizado por el juez, quien tramitará el tema en asunto en forma de incidente. Sí, artículo 380, Génesis. Y vamos a ver que más adelante en el cuarto párrafo, les digo, esto lo vamos a ver dentro del desarrollo del proceso, solo me interesa que ustedes capten el principio, dice que el juez actuará por constarle de oficio o denuncia la reinstalación inmediata del trabajador, ¿sí? Entonces, principio de reparación, mejora o reivindicación, de reparación quiere decir, yo estoy dentro de un proceso colectivo y me despiden, la ley me protege porque existen unas garantías. Es decir, la ley me ampara y me repara el derecho que me asistía. ¿Cuál es? Ser reintegrado en mi lugar de trabajo con las mismas o mejores condiciones a las que tenía anteriormente.
Eso lo vamos a ver despacito, ¿vieron? Pero me interesa que se vayan familiarizando. Entonces, existe una reparación, ¿sí? Una reparación que es el ser reintegrado a mi trabajo, que lo podríamos conocer como reparación integral, y una reparación pecuniaria, que lo vamos a ver si ustedes, no lo voy a leer ahorita porque lo vamos a ver en la segunda unidad, ¿oyeron? Reitero que solo me interesa que entiendan los principios. Que es aquel derecho que me asiste. La ley establece que desde que soy despedido hasta mi efectiva reinstalación, el patrono está obligado a pagarme los salarios dejados de percibir. A eso se refiere el principio de reparación, el proceso colectivo de trabajo. Si sufro una vulneración, en este caso, habiendo planteado un conflicto, existe el derecho de no ser despedido, se goza de una inamovilidad. Y si el patrono me despide, la ley prevé que me reparen mi derecho reinstalándome en mi lugar de trabajo, ¿sí? Con mejores o iguales condiciones de las que tenía anteriormente. Como daños y perjuicios, dice Diego Armando, no, mi estimado, lo vamos a ver despacito, pero no necesariamente daños y perjuicios. Aquí son netamente salarios dejados de percibir, como dice Giovanni, los famosos sueldos caídos. Ahí estamos. Daños y perjuicios no tanto, Diego, pero esto es un tema exclusivo del segundo parcial. Me interesa que de momento vayamos mejorando. Bueno, mejora. Cuando hablamos de mejora, creo que no necesita mayor explicación. El principio de mejora es los derechos que tengo actualmente, ¿sí? Me son mejorados, ¿sí? Me son mejorados. Si ganaba 4,000 quetzales, ahora voy a ganar 4,500. Si teníamos 15 días de vacaciones, ahora buscamos tener 18 o 20 días. Si no había celebración del descanso por el Día del Padre, que los padres tienen esa desventaja frente a las señoras madres, ahora ya se reguló el derecho de descanso por el Día del Padre, ¿sí? Cuando hablamos de mejoras es sencillo, es la esencia del derecho colectivo del trabajo, que es mejorar los derechos mínimos que ya nos asisten. Y cuando hablamos de reivindicación, por ejemplo, vamos al artículo 106 constitucional, se recordarán ustedes, artículo 106 constitucional, lo voy a leer despacito, dice, los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fije la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva, serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo o en un convenio u otro documento. Quiero contarles, cuando hablamos de reivindicación, que en algún momento, fíjense ustedes, hubo una municipalidad que dentro de la negociación que planteó a los trabajadores, les planteó el hecho, les dio algunos beneficios, pero resulta que llegó a un acuerdo, les dijo, vean, señores del sindicato, yo quiero entonces también, esto es un gana-gana, entonces yo quiero que, bueno, la jornada ordinaria la trabajan los trabajadores, pero el que se quede trabajando horas extras, yo no le voy a pagar a 1.5 la hora, sino que se las voy a pagar como jornada ordinaria, ¿sí? O sea, sí les voy a pagar las horas, pero no a 1.5 como establece la ley, sino a hora ordinaria. Eso a cambio de otros beneficios. Aquí, de conformidad con lo que acabamos de leer en el 106 constitucional, esto es nulo ipso iure, la reivindicación de los derechos, ¿sí? No puedo yo, porque se renunció en una negociación, haber perdido ese derecho. Aquí viene la reivindicación y resulta que en la aplicación, no obstante, en un convenio se pactó algo distinto. Lo siento, señor alcalde, pero la ley establece que las horas extras se pagan a 1.5 y ese derecho se respeta, ¿sí? Entonces hablamos derecho de reparación, el conflicto colectivo, una vez planteado, me protege. Si me despiden, como decía alguien aquí, me asiste por la vía incidental, Freddy Ramos, que maneja muy bien el tema en el juzgado, me asiste que me reintegren a mi trabajo en iguales o mejores condiciones, más los salarios dejados de percibir. Mejora quiere decir que del mínimo de los derechos que me asistían, pueden haber ahora mejores, sea sueldo, más vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Y finalmente la reivindicación, es decir, la restitución de mis derechos, ¿sí? Les ponía el ejemplo, yo renuncié a que me pagaran a 1.5 las horas extras, no obstante, de conformidad con el artículo 106, son nulas ipso iure. Y entonces, si me sigue asistiendo, la ley me reivindica el derecho de que me paguen las horas extras a 1.5. ¿Comprendimos este principio, jóvenes, o hay alguna duda? No, dice Freddy. ¿O claro? Excelente, excelente, jóvenes. Así terminamos. Súper claro, Nick. Súper claro. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a terminar. Y el último principio que vamos a ver, este está sencillo porque ya lo vieron ustedes el semestre pasado, ¿sí? Y es el principio de impulso procesal de oficio. Principio de impulso procesal de oficio. ¿Qué es este principio de impulso procesal de oficio? Es cuando se ha iniciado o instalado un conflicto colectivo de carácter económico-social, una negociación colectiva, el obligado, ¿sí?, a agotar las fases o darle seguimiento e ir señalando el momento de cada fase procesal es el juez y no las partes, ¿sí? Una vez planteado el conflicto colectivo, digamos, el único acto de las partes es el de iniciación, que es la solicitud del planteamiento del conflicto. Una vez planteado el conflicto, es el juez el obligado a irle dando seguimiento a cada una de las fases dentro del proceso. Ya no es responsabilidad de las partes, lo que nos deriva lo que vimos el año pasado. Entonces, en materia del proceso colectivo laboral, no existe la caducidad de la instancia procesal, ¿sí? No hay caducidad de la instancia porque no es a ruego de las partes que vamos a ir agotando las fases dentro del proceso, sino es el juez el encargado de señalar la conciliación, darla por terminada, el arbitraje respectivo, fases que vamos a ver en la segunda unidad, pero la idea general es que solo la solicitud inicial donde se plantea el conflicto, obviamente es a requerimiento de las partes. Fuera de ello, impulso procesal de oficio, todo el desarrollo dentro del proceso es obligación del juez. Ese está, creo yo, sencillito. Reitero, eso nos conduce a que no existe caducidad de la instancia, como sí lo existe en otras ramas, como en el derecho civil, que todo es a ruego de las partes. Aquí no existe caducidad de la instancia porque, reitero, es responsabilidad del juez y no de las partes procesales el seguimiento de cada una de esas instancias. ¿Dudas o consultas ahí, jóvenes? Creo que este principio está muy sencillo. Lick, principio de impulso, ¿cómo se llama el principio? Impulso procesal de oficio. Es decir, es el juez Gracias. el obligado a ir impulsando cada una de las etapas del proceso. ¿Alguna duda de este principio o alguna duda que haya quedado de los principios anteriores, jóvenes? Aprovechando que tenemos unos minutos. Licenciado, del principio anterior, en cuanto a la reparación, no me quedó muy claro. Digamos, yo comprendí que si están como en una solicitud de un arreglo colectivo, y se despide a alguien, a uno siendo parte del comité ejecutivo o parte del sindicato, no se puede hacer. ¿Así fue? Exacto, mi estimada Mima. Vean, me quedó esta duda. En cuanto quien esté legitimado y tenga la representación, sea el sindicato a través de sus 2, 3, 10 representantes, que es 9 representantes que señala la asamblea, o el grupo coaligado, agotan la vía extrajudicial y cuando no hay arreglo, presentan ante el juzgado la solicitud de plantear un conflicto colectivo de trabajo. En ese momento el juez, en cuanto recibe la solicitud y emite su primera resolución, va a un apercibimiento al patrón en donde dice evite tomar represalias en contra de los trabajadores.
y es evitar tomar represalias, es un derecho de inamovilidad en ese momento. O sea, el juez apercibe al patrono que no puede despedir a nadie sin su autorización mientras dure la negociación del conflicto colectivo. No importa si el trabajador es sindicalizado, si no es sindicalizado, si participó en asamblea, si no participó no importa. Todo trabajador de esa empresa, una vez planteado el conflicto y mientras dure no puede ser despedido. Si es despedido, la ley establece, ¿sí?, que el patrono está obligado a restituirlo, ¿sí?, a repararle su derecho, a restituirlo en su lugar de trabajo con las mismas o mejores condiciones que tenía antes de ser despedido. ¿Entendió bien la idea, mi estimada Mima Consuelo? Sí, fíjese que ahorita sí ya lo comprendí bastante, ya mejor. Y un poco se ha utilizado la palabra emplazado, ¿verdad? Tienen emplazada la institución. Sí, es como decir, se parece un poco lo que es el emplazamiento o a lo del derecho civil en ese caso, ¿le? O sea, no confundamos ahí los términos. El emplazamiento allá es cuando se le llama a alguien a juicio. Aquí es un término más coloquial, pero a lo mejor no los confundamos, mi estimado. No los confundamos. De todos modos, lo que les digo, la segunda unidad del programa ya es desarrollar todo esto que les estoy diciendo. Vía directa, regla directo, la solicitud, conformar el tribunal de conciliación, ya es el proceso como tal judicial colectivo. Ahorita son ejemplos que usamos nada más, ya utilizando referencia al proceso, pero lo que me entiendan, lo que me interesa es que me entiendan, que usted diga reparación. Yo entendí que mientras se dure un conflicto, me reparan mis derechos si se los afectan. Mejora es que lo mínimo es lo que ya tengo, de ahí para arriba. Reivindicación es, no puedo, aunque haya negociado o haya aceptado otros acuerdos que sean nulos de conformidad con la ley me los restituye. O sea, reitero, me interesa que comprendan los principios. El proceso propiamente ya lo vamos a ver más despacio en el desarrollo de la segunda unidad. ¿Alguna otra duda? Sí, adelante, mi estimado. ¿El principio de necesidad de qué se trataba? Disculpe. El principio de necesidad, mi estimado Braulio, dijimos básicamente que era a través de la negociación colectiva, ¿sí?, obteníamos derechos que iban a ser de la colectividad, tomando como base necesidades de derechos difusos en cada uno de los trabajadores. Básicamente era, Paola tiene derecho o tiene pretensión de un aumento de salario, Gabriel tiene pretensión de más días de vacaciones, Josué tiene pretensión de que le den una licencia con goce de salario para estudiar sus privados. Entonces son pretensiones de derechos individuales difuminados. La necesidad dentro del conflicto colectivo es que entonces se toman todos esos derechos individuales y obligan a una negociación colectiva. El producto de la negociación colectiva deriva en que entonces los derechos son de todos y de nadie en particular, porque entonces el derecho que quería Paola también ya es de Diego. Puede ser que a María Cristina no le interese el derecho de Paola, pero sí el que Gabriela planteó, que era de tener una licencia de trabajo con goce de salario para estudiar privado. Puede ser que a María Cristina no le interese ninguno de los dos derechos anteriores o no le beneficie, pero sí el que pidió Paola en cuanto a que van a tener 5 días más de vacaciones al año, porque se pueden ir ya juntas a Europa, qué sé yo. A eso se refiere, mi estimado. Básicamente la necesidad es que solitos difícilmente logramos algo. La necesidad es tomar todos esos pretensión de derechos difuminados y canalizarlos en una negociación colectiva. A eso se refería mi estimado Braulio. No sé si se quedó bien ahí. Sí, bastante claro. Muchas gracias. Excelente, excelente. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Tenemos 3 minutitos. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, nos quedamos por ahí el día de hoy, jóvenes. Recording stopped. El día
Una duda. Sí, estimada Nora, adelante. ¿Algún material de apoyo para el primer parcial? Miren, si quieren, déjenme ver si me da tiempo, les hago un documento con los principios y alguna breve definición, pero lo que les he dicho, no pregunto definiciones. Aquí vamos a ir un poquito a temas prácticos, pero si gustan, denme chance y veo si puedo trabajar un pequeño documento. ¿Le parece? Gracias, muy amable. Bien, entonces lo dejamos por ahí, jóvenes. El día miércoles vemos contenido, características y la organización de los juzgados en materia colectiva de trabajo. Así que, feliz noche, buen descanso y nos miramos el día miércoles, primero Dios. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches.